queremos, Señor, que aumente nuestra fe. Aquí en María Evangelizadora Radio nos complacemos en presentar Crece en tu Fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus palabras, que Él lo cree. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 1-718-933-5299 o mandar un mensaje de texto por WhatsApp al 1-917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu Fe, estamos estudiando una obra titulada Jesucristo nuestro Salvador. La Iglesia Católica explica cuál es el proyecto de Dios para el hombre cuando dice: Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente la naturaleza. Esta realidad constituye una maravilla del amor de Dios que deberíamos tener siempre ante nuestros ojos y no olvidarla jamás. Sin embargo, parece que este mundo tan secularizado y autosuficiente no espera ni confía alcanzar una vida feliz, plena y eterna, y parece tener miras más cortas y materiales, como seguir el relativo bienestar que le puede proporcionar la ciencia, la técnica o el progreso humano. Un bienestar siempre temporal y caduco, de tal modo que la figura de Dios y de la vida eterna no está en el horizonte de ellos. Pero la Santa Madre de la Iglesia nos dice que Jesucristo es el camino que Dios ha elegido para conseguir sus fines y superar todos los obstáculos. Él nos muestra aún más la maravilla de su amor misericordioso hacia nosotros. Con Jesús sí podemos alcanzar nuestro bien y felicidad para siempre. Estos estudios bíblicos pretenden facilitar un cierto conocimiento de la admirable riqueza y profundidad del misterio de Cristo. Vamos a comenzar este segmento con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Padre Vicente Ferrer Parrientos, a la Vila de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. En el último segmento anterior estábamos hablando un poquito sobre Romanos capítulo 12 y decía el apóstol Pablo que nuestros cuerpos, esta expresión que usa el apóstol Pablo, puede y debe designar a la persona total en cuerpo, alma y espíritu. Leamos las Escrituras. Que el Dios de la paz lo santifique plenamente y que todo su ser, el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, como está en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Sin embargo, hermano que me escuchas, no es de excluirse en el contexto presente una especial referencia al cuerpo como tal, así como la ley exigía que las víctimas fueran puras y sin defecto para ser ofrecidas a Dios, según como está escrito en el libro de Levíticos,
capítulo 22. Así también, los cristianos deben presentar sus cuerpos al Señor con esas mismas cualidades. En esta perspectiva se ve claro que el cristianismo no solo no condena el cuerpo, sino que lo quiere puro y limpio, pues el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y nuestros cuerpos son miembros de Cristo y santuario del Espíritu Santo. Y no nos pertenecen, no nos pertenecemos tampoco, ya que hemos sido bien comprados. Por tanto, hermano que me escuchas, hay que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y hay que hacer que nuestros miembros sean armas de justicia al servicio de Dios, según 1 Corintios capítulo 6 y Romanos capítulo 6. Y la escritura dice que habla de víctima viva, santa, agradable a Dios. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, en que las víctimas perdían la vida, el cristiano es una hostia viva que recibe constantemente vida de Cristo resucitado, pudiendo así ofrecerse continuamente a Dios, según lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 6. Ahora, es santa, pues participa de la santidad divina, según Levítico 19 y 1 de Pedro capítulo 1. También es agradable a Dios, pues está libre de manchas y de defecto, de acuerdo a las exigencias del Señor, según 2 de Pedro capítulo 2. Y el apóstol dice: vuestro culto espiritual. Hermanos, la vida íntegra del cristiano es considerada como un acto de culto a Dios. El creyente es a la vez sacerdote y víctima. Con frecuencia, el apóstol Pablo utiliza el lenguaje litúrgico sacrificial, aplicándolo analógicamente a diferentes realidades de la vida cristiana. La fe de los filipenses es un sacrificio y una liturgia, como lo está en Filipenses capítulo 2. Sus dádivas son suave aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios, como está en Filipenses capítulo 4, Levítico capítulo 1. El proclamador del Evangelio es el buen olor de Cristo, según 2 Corintios capítulo 2. Y el ministerio apostólico es un acto cultual en el que se ofrece a Dios la oblación de los gentiles, santificados en el Espíritu Santo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 1. Ahora, el epíteto espiritual traduce el adjetivo como lógico, como razonable. No se trata solamente de un culto que convenga a seres dotados de razón, sino de un culto verdadero y auténtico, que va más allá de los formalismos exteriores y compromete interiormente al hombre, según lo dice el profeta Amós en su capítulo 5, Oseas en su capítulo 6, Mateo en su capítulo 9.
El cuarto evangelio hablará de la verdadera adoración al Padre, al impulso del Espíritu Santo y en la verdad, como está en Juan capítulo 4. La existencia del cristiano en el mundo implica, gracias a la fe y al bautismo, una renovación de la inteligencia y de las decisiones, según la voluntad de Dios. Vayamos a las Escrituras. Mas, al presente, hemos quedado emancipados de la ley, muertos a aquella que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos según un espíritu nuevo y no según un código anticuado. Lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 7. Y aquí dice, y no os acomodéis a este siglo. El judaísmo dividía el tiempo y la historia en dos grandes periodos. El siglo presente, en el que el mal ejerce su reinado, y el siglo futuro, en el que Dios gobernará en plenitud, como está en Mateo capítulo 12, Lucas capítulo 20. Sin embargo, hermano que me escuchas, para los cristianos, el siglo futuro ha sido inaugurado con la venida de Cristo. Ha surgido ya una nueva creación, según 2 Corintios capítulo 5, Gálatas capítulo 6. Mas de aquí brota una constante tensión. Por una parte, el cristiano se sitúa en el plano del mundo nuevo, de la escatología ya realizada en Colosenses capítulo 3. Y por otra, todavía no encuentra en el plano del mundo antiguo, de la escatología todavía no acabada, donde tiene que trabajar paciente y dolorosamente por su salvación, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 2. En estas circunstancias, los cristianos no deben acomodar su vida a los moldes del siglo presente, dominado por el pecado, sino más bien transformarse por la renovación de la mente. Hermanos, el verbo transformarse indica un camino real, interior y profundo, enfatizado mediante la expresión por la renovación de la mente. El hombre, en su mente y en su entendimiento, no debe ser más esclavo de las pasiones carnales que conducen a la muerte, según Romanos capítulo 8, sino que, purificado y renovado por el Espíritu Santo, tiene que vivir en plenitud su vida nueva. Discernimiento siempre en todo la voluntad de Dios, que ordena lo bueno, que ordena lo agradable y que ordena lo perfecto, como está en 1 Corintios capítulo 2. Los nacionalistas niegan que la pasión y muerte de Cristo fuese un sacrificio para ellos, porque para ellos consistió en un simple ajustamiento. Según ellos, Cristo nunca habría tenido la intención de ofrecerse para reparar los pecados del mundo. El valor de la muerte de Cristo, en todo caso, estaría solamente en la ejemplaridad de su
no violencia, con que afronta la persecución o en su abandono en la divina providencia. Sin embargo, hermano que me escuchas, la Escritura nos enseña abiertamente que la pasión y muerte de Cristo constituyen un verdadero sacrificio. Cuando dice, se entregó por nosotros en oblación y hostia de suave olor, como está en Efesios capítulo 5, como víctima propiciatoria o como sacrificio de propiciación, como está en la Epístola de los Romanos capítulo 3 versículo 25. Hermanos, el propiciatorio era la cubierta del arca de la alianza, sobre la que se apoyaban las figuras de 2 querubines. Estaba considerado como el trono de Dios en la tierra, según el Salmo 80 y el Salmo 99, desde donde hablaba a Moisés, según Éxodo capítulo 37 y Números capítulo 7, y el lugar donde Dios escuchaba las súplicas de los hombres para otorgar el perdón de los pecados mediante el rito de sacrificio expiatorio que se celebraba el día de la expiación o Yom Kippur, como está relatado en Levítico capítulo 16, Números capítulo 29. En ese día, hermano que me escuchas, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio con la sangre de los animales sacrificados como víctimas para el perdón de los pecados. Del sacerdote y del pueblo, los pecados del sacerdote y del pueblo, lo que estoy tratando de decir. Al decir que Jesús era el propiciatorio, el apóstol San Pablo enseña que Cristo con su sangre es el único que puede obtener la remisión de los pecados. El apóstol Pablo describe el modo de la redención obrada por Dios y a través de Cristo, a quien propuso Dios, dice la Escritura, el verbo proponer, poner desde antes, indica un decreto eterno de Dios, según Romanos capítulo 9. Dios dispuso en su sabiduría y misericordia que perdonaría el pecado y sería propicio para el género humano en Cristo Jesús. El origen de la redención realizada por Cristo está en Dios. La redención obedece a un plan eterno de gracia. Hay una diferencia entre expiar y hacer propicio. En expiar, la acción del verbo va dirigida a quitar el pecado, a expiar el pecado. En hacer propicio, la acción va dirigida a apaciguar a un Dios airado. La idea de propiciación, hacer propicio a Dios, calmar su ira, aparece en un estadio primitivo de la religión israelita en Génesis capítulo 32, Números capítulo 16, 1 Samuel capítulo 26 y 2 Samuel capítulo 21. En cambio, en la
terminología clásica sacrificial de Levítico, la idea fundamental del verbo kippur es la de expiación. Expiar los pecados. Es claro, por lo demás, que la expiación lleva siempre un cierto aspecto para alejar un mal. Expiando los pecados, se aparta la cólera de Dios. Se le hace propicio. Se hace la paz con Él. Se obra la reconciliación. Según unos exegetas, el apóstol se refiere a la tabla de oro macizo colocada sobre el arca. Sobre el propiciatorio aparecía Yahvé, y desde allí hablaba Moisés, como está en Éxodo capítulo 25. Además, hermano que me escuchas, en el día de la expiación, el propiciatorio era incensado y asperjado con la sangre de las víctimas, como está en Levítico capítulo 16. Ahora, en esa purificación se puede distinguir dos elementos: el propiciatorio mismo y la sangre de las víctimas. Pues bien, hermano que me escuchas, en el caso de Cristo se dan esos dos elementos en su misma persona. Él es el propiciatorio desde donde habla Dios, y Él es también el propiciatorio ungido con su propia sangre. Pero, según otros exegetas, al designar a Cristo como propiciatorio, el apóstol Pablo lo presenta en general como un instrumento o medio propuesto por Dios para expiación de los pecados. Finalmente, otros comentadores piensan que al aplicar a Cristo el término propiciatorio, el apóstol Pablo lo está designando como víctima de expiación, o sea, sacrificio expiatorio. Jesús realiza, mediante la efusión de su sangre, el oficio de quitar el pecado que no pudieron conseguir los sacrificios expiatorios del Antiguo Testamento, como están relatados en Levítico 4, Levítico 6, Levítico 10 y Levítico 16. Dios, en su misericordia infinita, quiso salvar a los pecadores, pero no les perdonó simplemente su pecado, sino que dispuso en su eterno propósito que su Hijo fuera la víctima de expiación. Así, derramada su sangre, el hombre quedó liberado del pecado. Hermanos, el valor sacrificial de la sangre de Jesús queda fuertemente afirmado en Mateo capítulo 26, 1 Corintios capítulo 15, Colosenses capítulo 1, 2 Corintios capítulo 5, Efesios capítulo 1, Hebreos capítulo 9, 1 de Pedro capítulo 1. Y el apóstol Pablo dice, mediante la fe, nueva alusión a la necesidad de la fe. Se requiere siempre un acto libre del hombre
en el sacrificio expiatorio de Jesús, para que los frutos de ese sacrificio sean aplicados a cada individuo. El sacrificio de expiación en Jesús, querido por Dios, llevaba una finalidad: mostrar la justicia salvífica de Dios, que libera al hombre de la servidumbre del pecado. Pero la humanidad se reparte en dos épocas: los tiempos pre-mesiánicos, que son el tiempo de la paciencia de Dios, y los tiempos mesiánicos, que son el tiempo presente. Pues bien, hermano que me escuchas, el sacrificio expiatorio de Jesús fructificó tanto en favor de los tiempos pasados como de los tiempos presentes. En el tiempo de la paciencia de Dios, Él mostró su justicia mediante la tolerancia de los pecados anteriormente cometidos. La palabra tolerancia no reproduce el sentido exacto del vocablo griego paresis, el cual no significaba remisión perfecta, sino un pasar por alto, un dejar sin castigo, una remisión incompleta como provisoria. Hermanos, el sentido es que Dios en los tiempos pasados tuvo paciencia de la humanidad sin descargar su cólera, pasando por alto o remitiendo de alguna manera los pecados de todos nosotros, en vista de la obra salvífica que realizaría Cristo Jesús. Leamos las Escrituras. Yahvé es clemente y compasivo, lento a la cólera y lleno de amor, como lo dice el Salmo 103. La verdadera remisión de los pecados se obró solo por el sacrificio y la sangre de Cristo. Este sacrificio reveló la verdadera significación de los ritos de la antigua, de los ritos del Antiguo Testamento. Estos ritos anunciaban de alguna manera y preparaban la futura remisión, en cuanto que mediante ellos Israel permanecía el instrumento elegido por Dios para procurar la salvación a todo el género humano. Ese pasar por alto los pecados, aun cuando no merecía propiamente el nombre de remisión, porque no podía comunicar al hombre un corazón nuevo y un espíritu nuevo, como lo había anunciado el profeta Ezequiel en su capítulo 36. Sin embargo, hermano que me escuchas, no era una mera ilusión. Por eso el apóstol Pablo la llamó paresis, es decir, una remisión a su manera o remisión incompleta, en vista de la auténtica y perfecta remisión que se tendría por el sacrificio de Jesús. Respecto al tiempo presente, el ahora mesiánico, Dios muestra su justicia
ejerciéndola de hecho, esto es, justificando, que es haciendo justo al hombre que cree en Jesús, según Gálatas capítulo 3. Y Jesús es en la última cena, presenta su muerte como el sacrificio de la nueva alianza sellada con su sangre. Asimismo, el magisterio de la Iglesia enseña universalmente que nuestro Señor Jesucristo nos redimió por el sacrificio de la cruz. Hermanos, la pasión es un sacrificio porque en ella Cristo se ofrece voluntariamente a su Padre para reconciliar a los hombres con Dios. Ciertamente que por su parte de los sacrificios de los que lo crucificaron a Cristo, la pasión no fue ningún sacrificio, sino una iniquidad, un crimen pero por parte de Cristo, que padecía libremente y por amor. Fue un acto supremo de entrega, fue un acto de verdadero sacrificio. Si nos fijamos un poco más, veremos que el sacrificio interior de Jesús fue verdadero y perfecto desde la encarnación, aunque el sacrificio exterior de su vida solo se consumó en su pasión y muerte, como está descrito en Hebreos capítulo 10, versículo 5 al 10. Hermanos, la eficacia del sacrificio de Cristo radica en su obediencia perfecta a la voluntad del Padre. Leamos las Escrituras. Por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero sacrificios y oblaciones y holocaustos y sacrificios por el pecado. No los quisiste ni te agradaron. Cosas todas ofrecidas conforme a la ley mosaica. Entonces añadió: he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Deroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad quedamos santificados mediante la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo, como está en Hebreos capítulo 10. Hermanos, el Hijo de Dios ha bajado del cielo para hacer su voluntad. No para hacer su voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que le ha enviado, según está en Juan capítulo 6. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo
su obra, según Juan capítulo 4. El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero, según 1 Juan capítulo 2, es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida, según Juan capítulo 10. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre que me ha ordenado, según está escrito en Juan capítulo 14. La pasión de Cristo como sacrificio perfectísimo y plenamente eficaz. Hermanos, el sacrificio de Cristo es máximamente acepto a Dios y tiene como efecto la reconciliación de todos los hombres con Dios. Siguiendo a San Agustín, veamos algunas razones de su perfección y eficacia. En primer lugar, el oferente es el mismo Hijo de Dios, hecho hombre, que ofrece el sacrificio con plena libertad y por amor, movido por el Espíritu Santo, según Hebreos capítulo 9. Y como Él es uno con el Padre, a quien se ofrecía, su sacrificio no puede ser rechazado. En segundo lugar, lo ofrecido era todo su amor y la vida humana del Hijo de Dios. Cuando la Escritura dice, se entregó a sí mismo, como está en Efesios capítulo 5. Hermanos, su alma y su cuerpo, y como esta víctima ofrecida tenía una dignidad infinita, era máximamente acepta a Dios. Y en tercer lugar, si consideramos por quienes se ofrecía, veremos que Cristo no ofreció su sacrificio en favor de sí mismo, pues no tenía necesidad de reconciliarse con su Padre, sino por todos nosotros, por los pecados de todo el mundo, como está en 1 Juan capítulo 2, como cabeza nuestra, y haciéndose por amor uno con nosotros, y como es uno con el Padre, y a la vez se hace uno con nosotros, por los que se ofrecía. Su sacrificio es máximamente eficaz y alcanza su fin, que es nuestra reconciliación con Dios. Pero ¿cuál es el valor salvífico de la pasión de Cristo? La fe nos dice que toda la obra de Cristo, especialmente su pasión y muerte, nos alcanza el perdón de los pecados. ¿Y por qué la pasión de Cristo puede quitar el pecado? ¿Qué valor encierra para mí, para mi salvación? ¿De qué modo lo consigue? Veamos el carácter meritorio de la pasión de Cristo. La noción de mérito. Mérito es una noción del ámbito de la justicia humana y consiste en el derecho de un premio o retribución por una obra
realizado. Pero con relación a Dios, debemos atender a la analogía del lenguaje, pues el hombre propiamente no tiene ningún derecho ante Dios, ni puede exigir nada a Dios. Si el hombre puede merecer algo ante Dios, es porque Él, previa y libremente, ha establecido contribuir a algunas acciones nuestras nacidas del amor. Y solo en relación a ese ordenamiento nuestro, nuestras obras pueden ser dignas del premio prometido. Además, hermano que me escuchas, Dios conoce graciosamente al hombre aquello con lo que puede merecer. La gracia que da valor divino a nuestras obras. De ese modo, Él corona en nosotros sus propios dones, como lo dice San Agustín. Hermanos, la pasión de Cristo nos merece nuestra salvación. La causa meritoria de la justificación es nuestro Señor Jesucristo, el cual, por el gran amor que nos amó, como está en Efesios capítulo 2, nos mereció la justificación por su pasión santísima en el madero de la cruz, enseña el Concilio de Trento. Aunque la palabra méritos no se encuentra en la Escritura, su contenido sí está expresado en otras formas. Jesús nos salva como fruto de su sacrificio. Cristo merece porque sus obras, nacidas de su amor y libertad, son dignas ante Dios Padre para alcanzar el fin al que estaban destinadas. Por tanto, hermano que me escuchas, todas sus acciones son meritorias, pero además en su pasión voluntariamente aceptada, mereció de modo particular, como premio a la tremenda injusta humillación que padeció, está su exaltación gloriosa, como está en Filipenses capítulo 2, versículos 8 al 11. Hermanos, la cruz era el suplicio de los malhechores. Leamos las Escrituras. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, como está relatado en Lucas capítulo 23. Hermanos, el apóstol Pablo subraya el valor ejemplar de esta muerte. Leamos las Escrituras. Así pues, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Mas, para los llamados, lo mismo judío que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, porque la locura divina
es más sabia que los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que los hombres, como está en 1 Corintios capítulo 1. Y más tarde dirá: pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado. Y me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos, para gloria nuestra, desconocida de todos los jefes de este mundo, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Hermanos, los griegos buscan sabiduría o doctrina que satisfaga a una inteligencia avida de conocimientos. Este interés no es condenable en sí mismo, y paradójicamente la cruz de Cristo será la respuesta. Leamos las Escrituras. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, mas para los que se salvan, o sea, para todos nosotros, es fuerza de Dios, como lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1. En cuanto a mí, dice el apóstol, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo es para mí un crucificado, y yo un crucificado para el mundo, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 6. Pero volviendo a Filipenses capítulo 2, la expresión le exaltó no pretende significar que haya sido exaltada la naturaleza divina del verbo. Términos como humillado y exaltado se refieren únicamente a la dimensión humana de Cristo. Efectivamente, solo lo que es humilde es susceptible de ser ensalzado. El nombre que está sobre todo nombre es el de Señor. Leamos las Escrituras. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Como está en Hechos, capítulo 2. Este es el título que Cristo consigue por su pasión y resurrección. Leamos las Escrituras. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió
y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 14. El nombre de Jesús, sin otra añadidura, evoca la figura humillada y paciente del siervo de Yahvé en Isaías capítulo 53, que necesariamente nos trae a Jesús. Leamos las Escrituras. Llevamos siempre nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, como está en 2 Corintios capítulo 4. Hermanos, la palabra Kyrios, que significa Señor, empleada por el apóstol San Pablo en la conclusión, es utilizada por la antigua versión griega de la Biblia llamada de los 70, para traducir del hebreo el nombre de Dios. De ahí que esa fórmula sea una proclamación de la divinidad de Jesucristo. Todo el universo, o sea, este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar el universo, como está en Efesios capítulo 4. Y todo Israel confesará la fe esencial. Vayamos a las Escrituras. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a ese Jesús a quien ustedes han crucificado, como está en Hechos capítulo 2. Son israelitas, de ellos es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. De ellos también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 9. Hermanos, una vez más, no hay más tiempo. Manténganse en sintonía. Para el próximo segmento vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te la pedimos en el poderoso y dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas.
pide, se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. 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 Aumenta mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.